Pues el martes ya transcurrió y Rosario Robles, su defendida, sigue en la cárcel, abogado. Y lamentablemente sí, claro, mañana se vence el término para la magistrada y pues nosotros estamos esperando una buena todavía noticia. Mañana miércoles puede ser que le den pues una buena noticia. Y eso es lo que estamos esperando. Realmente creo que conforme a derecho, ella tendría que estar en su casa enfrentando en libertad el proceso. Nos quedamos anoche, licenciado Julio Hernández, en que son varias las dependencias federales implicadas en el caso conocido como la estafa maestra, y debe haber pues decenas de personas involucradas en el supuesto saqueo al erario. ¿Estoy bien o mal? Y así es, ¿no? El artículo de Animal Político se refiere a este hecho, y el libro que después publican de la estafa maestra, pues se refiere casi a 40 instituciones, entre las federales y algunas locales, ¿no? Muchas universidades o dependencias descentralizadas locales, de las cuales hasta este momento no hay ningún juicio ni administrativo ni penal concluido en contra de ninguno de ellos por estos hechos. Es decir, curioso, la única persona en problemas pues, penales de todo este asunto se llama Rosario Robles, entre decenas de personas que potencialmente pudieron haber participado en un delito, ¿no? Entre decenas, incluyendo en el juicio político, su única prueba es el artículo periodístico, y de ella solo escogieron uno. El juicio político vamos a ver ahora, porque el abogado dijo desde ayer que parece ser una operación de Estado. Yo creo que hay que redefinir eso, porque del Estado formamos parte los habitantes de este territorio. También. Parece una operación en todo caso de gobierno. Del gobierno. Porque participan la Fiscalía General de la República. ¿Quiénes más participan? Desde luego, Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera de el Consejo de la Judicatura Federal. Ese es Poder Judicial. Poder Judicial, el juez. El sobrino cómodo. El sobrino cómodo. Padierna. ¿Verdad? Y participa o quiere colarse pues para ver qué tajada saca el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados. Así es. Que quiere montar un juicio político a Rosario Robles. Sí, entonces tenemos, bueno, pues todas estas instituciones, la Auditoría Superior de la Federación incluida, la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Es decir, una serie de instituciones volcadas en contra de Rosario Robles, que curiosamente de todos los que menciona este artículo periodístico, que no tiene ningún valor legal más que periodístico, y que quizá como periodismo sea bueno, pero punto, ¿no? En este artículo se mencionan a tantas personas, pero solo a una mujer, a Rosario Robles. Y la única mujer mencionada, Rosario Robles, es la única que está ahorita privada de su libertad, la que está siguiendo un proceso. Es una de las partes más ominosas, creo, del caso, cuando menos desde mi butaca, digo yo, que en realidad es este sillón o esta silla, ver la película de que solo una persona entre decenas de ¿hasta cuántas dependencias? Hasta 40 dependencias. Hasta 40 dependencias, solo a Rosario Robles por haber encabezado las Secretarías de Desarrollo Social y de esta cosa territorial. De desarrollo territorial y urbano. Y nadie más. Y nadie más, ¿no? De decenas de personas. Pero ni siquiera centenas. Como aviso, como anuncio, como nada. Ni siquiera administrativamente. No hay un proceso administrativo terminado hoy por hoy en donde se acuse a alguien por estos hechos de la estafa maestra. Hay algo, abogado, que pues yo no trabajo con usted ni con Rosario Robles, pero que a mí me estruja. El llamado a juicio político, el propósito que tiene la Cámara de Diputados con la mayoría morenista, que será apoyada por los morenianos, o sea, los partidos parasitarios que están alrededor de Morena, en que lo más que podrían conseguir inhabilitando a Rosario Robles es que a los 10 años en que la Función Pública ya le puso de impedimento para trabajar en cualquier
área del servicio público, los diputados morenistas y morenianos puedan sumar hasta otros 20. Es decir, serían hasta 30 años. Parece ser un castigo anticipado, además, al juicio, porque ¿qué tal si resulta inocente o sale exonerada del proceso? Y además ellos hablan de una estafa maestra cuando en el proceso penal ninguna referencia se hace a la estafa maestra. Se habla realmente de una omisión de comunicar ciertos hechos al presidente de la República. Pero este dato me llama mucho la atención. Ya lo mencionamos en la conversación de ayer, pero se afirma que Rosario Robles no informó de estas anomalías o delitos, si fuera el caso, o probables delitos al presidente de la República. ¿Cómo saben que no informó si Enrique Peña nunca ha declarado sobre este asunto? Claro que no lo sabe. Que yo sepa. No, y además yo creo que ese superior jerárquico al que se refiere el propio ley penal es ella. Ella era la titular de la Secretaría, de manera que a quien tendría que informar... No se informó a sí misma. ¿Verdad? Que no se informó a sí misma. Ella era la superior jerárquica de la Secretaría. Si pasaba algo en la Secretaría, quien era la autoridad máxima de esa Secretaría era ella. De manera que en todo caso los demás servidores públicos tendrían que haberle informado a ella, no ella a un tercero. Y en cuanto que no hay diligencias sobre esas personas, pues entonces no se sabe si le informaron a ella o no. Tampoco se sabe si le informaron a ella o no. Hay una gran omisión y realmente yo lo que veo es aquí una carpeta de investigación vacía con un juez a modo que hubiera decretado la prisión preventiva contra Rosario Robles por lo que fuera. No le interesaba el caso. Le interesaba que esta mujer, por ser contraria a los intereses de su familia, de su tía, de su tío, estuviera en prisión y ser castigada. El tío de René Bejarano. El tío de René Bejarano, la tía Dolores Padilla. Político, sí. El asunto es que estando tantas dependencias implicadas en el reportaje, pues parece que solo hubiera ojos para la Sedato y para la Sedesol. Y en el caso de Rosario Robles, pues yo no me imagino cuántos años todavía le pueden cargar en la cárcel si la encuentran culpable. El delito tiene una pena máxima de 7 años y una pena mínima de 2. Es decir, que es un delito de los delitos que no son graves. Y yo te puedo decir, de los muchos clientes que he llevado y de los que conozco además, ninguno ha estado en prisión preventiva por un delito como este. Ninguno. Es decir, que este es un verdadero caso de excepción en donde a una mujer que ha sido exitosa, que ha probado sus artes en la política, que ha tenido los mejores puestos de dirección en la política en una Secretaría de Estado, que son pocas las mujeres en México que han accedido a eso, esté presa por un delito prácticamente de bagatela, cuando el 97% de los delitos graves, terrorismo, secuestro, homicidio, violaciones, están en libertad, 97%. Bueno, Rosario Robles fue, además de dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, fue jefa de gobierno muy cercana al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fue jefa de gobierno de la capital del país y en 2 ocasiones secretaria de Estado con Enrique Peña Nieto. ¿Qué sabe usted de algunos otros de los probables delincuentes? Quizás ellos sí, si es que realmente hubo ese saqueo de que se habla, con peticiones o contratos de trabajos a universidades, presentación por parte de las universidades de facturas apócrifas, que pues yo diría, ¿y dónde está el rector responsable de esto? O el contralor de alguna universidad que haya sido indiciado, se dice, ¿no? Por el Ministerio Público. ¿Qué sabe usted de los que probablemente sí cometieron robo del erario? La inmensa mayoría no están siendo investigados. Los pocos que están siendo investigados, la mayoría de Sedato y Sedesol, curiosamente,
que han sido vinculados a proceso por alguno de estos delitos están en libertad, y no es malo, están en libertad como deberían de estar, como debería estar Rosario Robles, como deberíamos de estar cualquiera, Carlos, que estuviéramos acusados de un delito que no es grave. Así lo dice la Constitución, que se debe de estar en libertad. ¿Por qué? ¿Mediante qué recurso de amparo? No, mediante alguna medida cautelar distinta de la prisión preventiva, ¿no? Como debe de ser. ¿Y qué otras dependencias federales están implicadas en esto? Bueno, entre otras está Pemex, está, además de la Sedesol, algunas dependencias que tienen que ver con Zagarpa. La Secretaría de Agricultura. De Agricultura, Comunicaciones y Transportes está también mencionada. Desde luego como 30 universidades o instituciones dependientes de gobiernos locales, ¿no? Instituciones autónomas de gobiernos locales también están metidas, por ejemplo, instituciones de radio y televisión, instituciones descentralizadas de gobiernos estatales, ¿no? En total casi 40, ¿no? 8 federales y 32 estatales. A mí me llama la atención del reportaje sobre la estafa maestra. Se habla de las dependencias, se hace énfasis en Sedesol y Sedatu, pero no hay un solo cargo directo contra Rosario Robles. No. Y con una cuenta que tomó en serio la función pública de 2,000 pesos, no declarada por Rosario Robles, pero jamás usada, no hay ni contrato, de 2,000 pesos, y con cuentas por 22,000 pesos congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, pues parece que ella tuviera razón cuando el jueves reciente, en la audiencia para ver si puede o no recobrar y seguir su proceso en libertad, ella dice, parece ser que no se juzga un caso, se juzga a una persona. A lo que ella representa. Me juzgan a mí, a lo que represento. ¿Sí? Máxime que la Auditoría Superior de la Federación, en este caso, ni siquiera presentó denuncia en su contra. La Auditoría Superior no presentó. Bueno, como ven, el caso Rosario Robles, como quiera que sea, va, por lo visto, para largo, abogado. Seguiremos aquí al pie del cañón, querido Carlos. Pues aunque no le pague, usted ya está obligado. Aquí vamos a estar. Le agradezco mucho esta conversación. Un gran placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches.